Sin más, empezamos, profesor Brochu. Muchas gracias, Maribel. First, I want to apologize for my lack of proficiency in Spanish and also for asking you to wear these for my presentation. Pedirles que utilicen during my Spanish classes. When evaluating the quality of any good or service, the first thing to do is to think of the client. If you build a car, your ultimate goal is most probably to make as much money as possible. But this will not happen if your clients are not satisfied. Of course, you may be able to make some money very quickly by building a lemon, selling it with a very high profit margin, and disappear if you consider some long-lasting. But if you consider some long-lasting business, that won't work. Because if you want to grow, you want to take into consideration the satisfaction tiene que of your tener en customers. cuenta la satisfacción del cliente, When dealing de with los public clientes. services, such as En lo que tiene que education, ver con the situation is servicios quite different. públicos como educación, Governments acá hay do not música que está manage entrando a la education cabina de systems traducción. with profit in mind. At Hay que least not tener the en way, cuenta the las business utilidades, sector, pero no en la understands misma profit. forma en que lo entiende el An sector education system privado. has to satisfy Un sistema the needs educativo tiene of que the society satisfacer las as its necesidades de la primary goal. sociedad en su conjunto. When Ese these debe needs ser su represent- principal what the objetivo. needs represent Y lo is que quite representan universal. estas necesidades Across es the algo system bastante or across the universal culture. en los diferentes sistemas y en children las leave the distintas school culturas. system, Cuando el they should be well joven equipped, sale del sistema to escolar, become tiene que estar constructive debidamente and equipado contributing citizens para in ser society. un ciudadano constructivo This que could pueda mean, for hacer un aporte a la instance, by sociedad. being prepared to have a Esto job puede that significar will be el estar both preparado self-fulfilling for para tener themselves un and that will empleo respond to the needs que of le dé society. una satisfacción a este individuo y que responda a las Or it could necesidades de la also be to be, sociedad. acting O as a también podría responsible ser citizen. el que actúe como So, un if these ciudadano were the ultimate responsable. goals of education, Entonces, how si do we esos son evaluate whether los an objetivos de education la system educación, ¿cómo delivers on evaluar this goal si el or sistema these educativo está cumpliendo o no con estos As you can objetivos? imagine, Como it's a rather podrán complex imaginarse, endeavor, and it es cannot be algo accomplished complejo, with a no se single puede measure. hacer con In education una policy sola circles, medida o what we see medición. these days Y lo revolve que around a vemos small number of es indicators que hay that are un pequeño universally número agreed de upon. educadores The que first one is certainly the per pupil expense, or the tienen esto en ratio cuenta. of En per primer pupil, lugar, podemos money pensar en la spent on the relación GDP. de dinero invertido What's not clear, though, versus is resultados, to pero determine lo what que is no best. es claro Is es qué es spending lo a lot of mejor. money on education, Si that must es be good. But is it invertir best? mucho en educación, Because as eso puede ser bueno, taxpayers, the pero money el that is spent on contribuyente, para el education is contribuyente, not spent on lo que something se else, invierte en like educación, pues health deja de or social invertirse en services. otros So sectores there ought como to be a salud balanced o servicios approach to sociales. spending in education. Entonces tiene que haber un enfoque balanceado Graduation para este rate gasto is en la also the most educación. important factor. El What proportion of our índice youth de graduandos conclude es otro compulsory factor education? importante para efectos If de we medir agree that the best way to si become a estamos productive cumpliendo o no. citizen is Si to estamos de complete, acuerdo en que la mejor forma de compulsory ser education, un ciudadano then the productivo society must es value the terminando proportion la of educación, children entonces that la will sociedad complete tiene this que education. evaluar cuál es el número de Of course, there's no jóvenes guarantee que that if you terminan go su through the educación. education system, Ahora, esto no you will be garantiza de contributing todas citizen. maneras que uno vaya But the a premise is that contribuir the como system of ciudadano, education, pero esa premisa de que el should provide sistema you with the educativo tools debe darle a to uno las become herramientas one. para ser But graduation rate is un also something that buen is quite ciudadano complex. podría ser una What proportion medida. of students, Ahora, ¿qué goes to proporción de college? estudiantes What va proportion a of la students goes to university? universidad, Is this reflective of the needs of the society a la where, educación superior? ¿Eso the measurement is refleja taking place? las For necesidades de la instance, in a given sociedad? society, if there's a chronic Por shortage ejemplo, of trade en una workers, sociedad, si and hay this una society, escasez graduates a lot of university de bound personal students, técnico y then demasiados there's an issue estudiantes van a la because the universidad, society ese también needs puede ser un different type problema, of porque skill la set sociedad than what the necesita education system is producing. personas diferentes con conocimientos past diferentes a decade, lo que a se new, está produciendo. a En la new última type of década indicator has surfaced. ha It surgido was un nuevo alluded to tipo de by, indicador our y colleague in the previous hizo presentation referencia much better a than I'll ello do here. But, nuestro it has to colega do en la with results of anterior students near the end of presentación compulsory schooling y tiene on que a ver standardized measure of subject area knowledge and skills. con lo que Today, nos the measure of presentaban choice en la across- última across the presentación. world is, Hoy en día PISA, esta which, medición, was mentioned earlier. sistema PISA que fue mencionado antes y que es una evaluación de la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico que agrupa las economías de más influencia en el mundo.
el medir de qué forma pueden utilizar estos estudiantes los conocimientos adquiridos a través de sus conocimientos en matemáticas, en ciencias, etcétera. El supuesto es que este tipo de conocimientos son los más importantes para una sociedad. Ciertamente no podemos desvirtuar la importancia de PISA. Es un sistema, un instrumento muy valioso, con un enfoque de evaluación que nos da una interpretación muy válida y muy confiable del nivel de conocimientos de un estudiante. Además, PISA le permite a los países hacer un rastreo del progreso en los aspectos que están siendo medidos. En muchos países como Canadá, el sistema PISA ha sido un catalizador para forjar políticas, y esto ha sido positivo porque nos ha permitido darle prioridad a la educación, lo cual no era el caso hace 10 años en la mayoría de los países. Sin embargo, el problema es que por más de que sea bueno, PISA se convirtió en un sinónimo de calidad de la educación, y ese per se puede ser un problema. PISA representa una base importante en la medición de la calidad de la educación, pero no debería ser algo más. Y este hecho tiene que ser reconocido. El sistema PISA y otras evaluaciones internacionales han crecido. Esto no es malo, pero también ha habido un énfasis cada vez mayor, no solamente en los medios, sino en el sistema educativo, a considerar los resultados de PISA como el objetivo último, como si esto garantizara la calidad educativa per se. La importancia del referenciamiento internacional es importante, especialmente en nuestro mundo global. La evaluación internacional nos da indicadores muy valiosos para los países que participan. El país puede hacer un referenciamiento no solamente comparándose con otros países, sino a nivel nacional, mirando cómo progresa con el tiempo para ver si el país progresa significativamente o no, si está llevando a cabo una reforma educativa, para ver si los resultados ayudan a explicar el éxito o fracaso de estas reformas educativas. Algo también mencionado en la anterior conferencia es la información contextual o los cuestionarios que acompañan estos estudios, porque nos dan indicadores de mucho valor también. En mi país, Canadá, analizamos muy cuidadosamente los indicadores claves cuando monitoreamos la calidad de nuestro sistema educativo. Dada la heterogeneidad de la población en nuestro país, nos interesa saber si hay una brecha en el desempeño entre los diferentes grupos étnicos. Por ejemplo, tenemos un alto número de inmigrantes en Canadá, y por lo tanto es sumamente importante para nosotros y para el éxito de nuestro país que los estudiantes que han inmigrado les vaya igualmente bien que a los estudiantes nativos. Como todos sabemos, el nivel socioeconómico de los estudiantes tiene un impacto en cuanto a los resultados. Sin embargo, el papel de la escuela es mitigar ese impacto del nivel socioeconómico. ¿En qué medida lo pueden hacer las escuelas? Es un importante indicador de calidad, y por lo tanto nosotros analizamos el vínculo entre el nivel socioeconómico y los resultados para ver si ese nivel socioeconómico puede ser mitigado gracias a la contribución de la escuela. Y la forma en que nosotros lo analizamos es mediante una varianza que nos permite determinar cómo le va a un estudiante en una escuela en comparación con otra, y la premisa o el concepto es que el sistema educativo es tan justo como sea posible, independientemente de en qué escuela esté, debe obtener básicamente los mismos resultados. Y eso es algo que monitoreamos nosotros muy de cerca, porque en última instancia y después de todo, la escuela a la cual va un chico no debe ser lo que determina sus logros. Hay otros indicadores que también nos ayudan a medir la calidad del sistema educativo en Canadá, como por ejemplo si los estudiantes nuevos se sienten seguros, si se llevan bien con sus compañeros y con sus profesores, si sienten que están aprendiendo bien, si sienten que la escuela los está preparando para lo que van a hacer cuando salgan de la escuela, ya sea
la educación superior o la fuerza laboral. Es importante que nosotros tengamos en cuenta todos estos indicadores y también es importante ver cuál es la percepción que tienen nuestros clientes. Diferentes países en forma sistemática están haciendo encuestas a los padres, pero pocos tienen en cuenta la satisfacción de los padres como un indicador clave de la calidad. Hay que tener en cuenta al usuario final del sistema educativo, o sea, si los empleadores se sienten complacidos con los jóvenes que están haciendo parte de su fuerza laboral después de graduarse, si estos jóvenes están bien preparados para ser buenos empleados efectivos o si necesitan mucha capacitación en el empleo. Y en cuanto a la educación superior, si le preguntamos a las instituciones educativas, a las universidades, si los estudiantes que ingresan vienen bien preparados o si tienen que darles instrucción remedial. Y el último punto que quisiera hacer tiene que ver con el enfoque de los sistemas educativos en cuanto a los diferentes componentes de la educación. Las escuelas en general hacen un buen trabajo en medir los resultados a nivel de lectura, matemáticas y ciencias, que son tan importantes para nuestros jóvenes. Pero una de las razones por las cuales nos concentramos en estas áreas es porque sabemos medirlas. La escritura, por ejemplo, es otra habilidad importante que se tiene en cuenta en muchos sistemas educativos, pero evaluarla es costoso, pero esa no es una razón para no evaluar la escritura. Se han hecho algunos intentos para evaluar la solución de problemas, lo cual es correcto, porque este tipo de habilidades son cada vez más importantes en nuestra sociedad. También vemos intentos por evaluar los conocimientos en TICs de los jóvenes. Y esto es importante dado la importancia de lo que es la informática y este tipo de tecnologías en la actualidad. Hay pocos indicadores de calidad que se tengan en este momento en otros campos del aprendizaje, como son, por ejemplo, la ciudadanía, la urbanidad, las ciencias sociales, la educación física, la educación en salud, etcétera. La evaluación de la calidad es algo complejo que requiere de diferentes índices para efectos de hacer la medición. Algunos los tenemos, otros no los tenemos, pero tenemos que pensar en estos aspectos ya que el futuro de nuestros jóvenes depende en gran medida de ello. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Pierre.